buenas tardes. Estamos a 14 de junio del 2020. Espero se encuentren muy bien. Un saludo a la distancia, que la estén pasando de lo mejor. Y pues bueno, en esta ocasión traemos un pequeño video, una pequeña sección que tiene que ver con evaluación, que tiene que ver con estas formas de evaluar, con lo que tiene que ver el aprendizaje de nuestros alumnos, con la intención de rescatar aquellos principios, aquellas orientaciones, aquellas formas en las cuales el proceso de evaluación se debe de evaluar. Es la intención de que ustedes estén empapados de, a grosso modo, de lo que tiene que ver con la evaluación, que es un proceso que debemos de llevar los maestros como algo muy importante dentro de nuestra práctica. Y este video pues tiene que ver con los libros que se emitieron con la reforma del 2016-2017, con los libros de Evaluar para Aprender, la evaluación formativa y su vínculo con la enseñanza y el aprendizaje. Este video lo voy a dividir en 4 partes para que no sea tan largo y tan tedioso lo que pretendo explicar, y que a la vez les sea a ustedes de mucha ayuda y de mucha facilidad, ya que estamos evaluando el tercer trimestre, ya que estamos compartiendo aquellos elementos que nos puedan a nosotros guiar y orientar en esta forma tan atípica de que se dio la evaluación del ciclo escolar. La intención es que ustedes tengan herramientas para que tengan un constructo afín a lo que es la evaluación dentro de la práctica docente. Entonces, reitero, este es el primer video de 4 para que ustedes tengan orientaciones, para que les sirva, para que rescaten, y que tiene que ver también con los 5 libros que se los dejo que los lean. Son libros muy rescatables, con orientaciones, con conceptos que tienen que ver con el enfoque formativo de la evaluación, que son 5 libros, que aquí les están apareciendo las carátulas de estos 5 libros, para que ustedes los lean, para que ustedes los investiguen, para que ustedes se orienten en todo lo que tiene que ver con evaluación, y obviamente con esta nueva modalidad de evaluar para aprender, la evaluación formativa y su vínculo con la enseñanza y el aprendizaje a raíz del plan 2017. Y pues bueno, dice que la evaluación se compone, o siempre nos hemos preguntado qué es la evaluación educativa, cuáles son sus principales componentes. Eso es algo que vamos a analizar en este libro. ¿Cuál es la función de la evaluación educativa? ¿Dónde se aborda y con qué fines se involucra la evaluación educativa? Este es el círculo que nosotros debemos de dominar para entender la evaluación educativa. ¿Qué es la evaluación? ¿Cuáles son los principales componentes de la evaluación educativa? ¿Cuál es la función de la evaluación educativa? ¿Y dónde se aborda y a quiénes involucra esta evaluación educativa? Estas 4 preguntas trataremos nosotros de contestar y de responder en el análisis de este pequeño apartado. Y nos dice aquí lo siguiente, dice: ¿qué es la evaluación educativa? Es un proceso sistemático de información por medio de múltiples estrategias, técnicas e instrumentos que permite formular juicios y valorar si los alumnos han alcanzado los aprendizajes esperados, con todas las dimensiones que implica: conocimientos, habilidades, actitudes, valores y en qué medida. En pocas palabras, dice que la evaluación es un acopio de información de una manera sistemática, en donde nos refleja el aprendizaje esperado que el alumno alcanzó en base a los conocimientos, a las habilidades, a las actitudes y valores que tienen que ver con el desarrollo de las competencias que el alumno está desarrollando. Y dice que la evaluación educativa pues recopila, sistematiza y analiza información por medio de técnicas, herramientas e instrumentos, que esto lo vamos a ver más adelante para que ustedes estén al pendiente de los próximos episodios. Vamos a definir el concepto de técnica, de herramienta e instrumentos en la evaluación, y que tiene que ver con el propósito de la evaluación de verificar los avances y dificultades de los alumnos para promover cursos de acción con el fin de
robustecer sus fortalezas y promover la superación de las dificultades. En pocas palabras, la evaluación educativa dice que nosotros tenemos que exaltar las fortalezas del alumno y sobre todo esas debilidades nosotros subsanarlas a través de una evaluación de acuerdo a las competencias que logre desarrollar el alumno dentro del quehacer educativo. Y nos dice que la información recogida, sistematizada y analizada por el docente es fundamental para, y dice, que los alumnos consoliden el aprendizaje que les sea útil y significativo para la vida, que les permita desarrollarse plenamente, así que pueden seguir avanzando en su trayecto formativo. Es decir, que la finalidad de la evaluación es consolidar los aprendizajes de los alumnos para que les sean significativos. El aprendizaje significativo es lo fundamental y que ese aprendizaje significativo le permita desarrollarse a lo largo de toda su vida y a lo largo de su trayecto formativo. Para eso nos sirve la evaluación. Y aparte, menciona que la evaluación no solo le sirve a los alumnos, es el eje fundamental. No solo la evaluación le sirve a los alumnos, sino que también a nosotros los docentes nos dice, nos ayuda a saber qué, cómo y dónde va el desarrollo de los alumnos. Pero también a las autoridades educativas la evaluación le ayuda a determinar las causas, los posibles huecos que puede llegar a tener la autoridad educativa. También la evaluación obviamente le sirve a los padres de familia y también le sirve a las autoridades educativas, tanto municipales, estatales como federales, para determinar cómo va funcionando su plan y programas, para determinar cómo se está estableciendo el curso o el ciclo escolar a través de esta evaluación. Y dice lo siguiente: la evaluación educativa es un proceso de múltiples facetas y dimensiones que toca no solo lo relativo al aprendizaje de los estudiantes y vincula con otros componentes humanos como el desempeño docente, las acciones y omisiones de las autoridades escolares y las autoridades educativas, el grado de involucramiento y corresponsabilidad de padres de familia o tutores, la calidad de las interacciones en el centro escolar, la presencia o ausencia de ambientes de aprendizaje y en lo material, con la infraestructura y su suficiencia o insuficiencia para atender las necesidades de los alumnos. ¿Qué significa eso? Que la evaluación no solamente es un número, no solamente es saber si desarrollaron los aprendizajes esperados de una manera competencial, sino que aquí también involucra la evaluación de los padres de familia, si estuvieron al pendiente del desarrollo de sus hijos. También determina el desarrollo de la infraestructura que tiene la escuela, el salón, y que también la evaluación permite evaluar el comportamiento del desempeño docente. Es decir, la evaluación que se presente el alumno puede darnos una noción del desempeño, no ampliamente quizás, pero sí nos puede orientar sobre una noción del desempeño docente, y a través, dice algo muy importante, dice que señala la suficiencia o insuficiencia para atender las necesidades de los alumnos en cuanto a lo material con la infraestructura. Y sabemos que a raíz de esta pandemia develó el COVID-19 cómo se encuentra la educación en México en cuanto a infraestructura y en cuanto a brechas digitales y de competencias. Por lo anterior, sigo en el siguiente párrafo, por todo lo anterior, es limitante considerar la evaluación educativa como el acto final del proceso de aprendizaje con un propósito definido, asignar una calificación. Algo muy importante, lo vuelvo a retomar. Por lo anterior, es limitante considerar la evaluación educativa como el acto final del proceso de aprendizaje con un propósito definido, asignar una calificación. Limitante porque del desaprovechamiento hacemos de la información como insumo de mejora de todos los niveles y dimensiones enunciados.
¿Qué dice este parrafito? Que la evaluación no debe ser considerada solamente para poner una calificación 5, 6, 7, 8, 9 o 10, sino que la evaluación es un proceso que nos debe de orientar y se debe desarrollar a lo largo de la formación del alumno y que nos debe servir a nosotros los docentes para determinar las fortalezas que tiene el alumno y a la vez solventar las debilidades que tiene el alumno en cuanto al aprendizaje esperado y a la competencia a desarrollar. Es muy importante, como aquí dice, que la evaluación es un proceso que no se trata solo de asignar una calificación, sino más bien es un proceso que trata de determinar el nivel de desarrollo que va teniendo el alumno a través del sistema educativo nacional y a través de su trayecto educativo. Y por lo tanto aquí nos dice que la evaluación debe de valerse de recursos humanos, debe de valerse la evaluación de recursos materiales y la evaluación y debe de valerse de una evaluación con calidad educativa, de saber determinar fortalezas y debilidades. La evaluación educativa es omnipresente en dicho proceso y, como ya se dijo, sus resultados tienen el potencial de influir en ellos, siempre mejorando la calidad de la educación. Es decir, que la evaluación está presente en todo el proceso educativo. La evaluación no puede estar aparte del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que va a la par de la enseñanza-aprendizaje y no nos podemos desprender de la evaluación. Desde que planeamos una actividad, una estrategia, debemos también de pensar en cómo la vamos a evaluar, en qué herramienta vamos a utilizar para evaluarla y en qué técnica vamos a utilizar para evaluarla. Y con esos resultados debemos de determinar una retroalimentación para aquellos aprendizajes que el alumno no pudo registrar o que no pudo desarrollar. Siguiente punto. Dice que la evaluación y el aprendizaje son un binomio indisoluble. ¿Qué es eso de indisoluble? Que no se puede disolver o que no se puede deshacer. Es decir, la evaluación y el aprendizaje son un binomio que van a la mano, que van a la par y que no puede estar uno sin el otro. La evaluación y el aprendizaje es un binomio que van a la par, que van siempre juntos. No podemos entender la evaluación por sí sola y no podemos entender al aprendizaje esperado o al aprendizaje por sí solo. Es decir, la evaluación y el aprendizaje siempre van de la mano, como un binomio, como una pareja, siempre van agarrados de la mano. Y aquí nos dice lo siguiente: la evaluación es una de las herramientas educativas más poderosas para promover el aprendizaje significativo. Nuevamente, aprendizaje significativo o aprendizaje situado, que más adelante vamos a hablar sobre el aprendizaje significativo y sobre el aprendizaje situado de los alumnos sin que se utilice con dicho propósito. Es necesario que lo reconozcamos como tal y le incorporemos como un eje vertebrador del proceso de aprendizaje. Sin la evaluación sería imposible saber qué han aprendido los estudiantes en relación con los contenidos y cómo estos saberes se expresan en conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante diversas tareas. También nos sería imposible conocer la calidad de dichos aprendizajes, que entendemos que la evaluación nos determina cómo aprendieron nuestros alumnos, con qué calidad entendieron o desarrollaron o adquirieron ese aprendizaje significativo y que a la vez nos permite valorar las diferentes tareas y actividades que el alumno desarrolla para conocer la calidad del aprendizaje que nosotros tratamos de dar a conocer dentro de nuestra práctica de enseñanza. Por lo tanto, la evaluación va acompañada siempre del aprendizaje, de ese aprendizaje que nosotros queremos desarrollar con el alumno y que ese aprendizaje lo tenemos que fuerzas de evaluar para saber si el alumno lo comprendió y si no lo comprendió nosotros detallar una serie de estrategias para que ese alumno que no logró entender ese aprendizaje esperado o no logró desarrollarlo, pues facilitarle las cosas. No se trata simplemente de asignar una calificación, sino se trata de retroalimentar, de encauzar esas
posibles fallos, esos posibles desaciertos dentro de nuestras estrategias, dentro de nuestras actividades y orientarlo a que el alumno siga a través de otras adecuaciones posiblemente curriculares para que el aprendizaje se dé de una manera más significativa. Y viene acá abajo el siguiente párrafo. Dice: para que sea un eje vertebrador, es indispensable que se incluya desde la planeación, fíjese bien, la evaluación se incluye desde la planeación y que promueva en todo momento que los estudiantes tengan el control y la responsabilidad de su aprendizaje, entiendan en qué metas aspiran y la utilidad de alcanzarlas para tener su vida. Es relevante que los alumnos sean conscientes, además, de que tras lograr una meta, seguirá otra y que eso será una constante a lo largo de la vida. Aquí básicamente debemos de encauzar de que si nosotros estamos planeando en nuestro crecer de planeación, si estamos haciendo una estrategia didáctica, si estamos haciendo una adecuación curricular, si estamos planeando una serie de actividades o secuencias programáticas, nosotros a raíz de que estamos haciendo esa planeación debemos de estar también pensando en cómo vamos a evaluar eso. ¿Para qué? Para desarrollar en el alumno la meta a desarrollar, para darle a entender al alumno lo que queremos lograr al finalizar esa secuencia o con cada actividad o con cada estrategia, y en cada actividad debemos de darle al alumno una orientación de lo que queremos lograr con él. El alumno debe encontrarle a cada actividad, a cada estrategia, la meta a desarrollar, y al culminar o al desarrollar esa meta debemos fomentarle de que siempre va a seguir otra meta con un grado de dificultad mayor a la que ya enfrentó. ¿Por qué? Porque así es la vida y en esto va el desarrollo de las competencias. Y aquí nos dice claramente, la meta es un conocimiento, debemos de enseñar al alumno este conocimiento de este aprendizaje, que a la vez debe haber una verificación de los alcances y avances en el trayecto, debe haber un diseño e implementación de estrategias para continuar el avance y debe de haber una reflexión sobre el camino, el reconocimiento y el desempeño de la solución de la meta. En eso también consiste la evaluación, en hacer una reflexión de cómo solucionamos esa meta o qué nos faltó para solucionar esa meta y qué aprendizajes, qué habilidades, qué competencias no pude desarrollar o no pudo el alumno desarrollar para hacer una retroalimentación y lograr que estas metas sean solventadas. Y sobre todo, hacerle hincapié al alumno de que siempre va a estar en constante competencia y en constante resolución de metas, unas más complejas que las otras. Por lo tanto, hay que recordar lo siguiente. Recuerda, es fundamental que comprendamos que el propósito de la evaluación es mejorar los aprendizajes, no solo medirlos. Aquí nos dice claramente cuál es la finalidad de la evaluación. Es fundamental que comprendamos que el propósito de la evaluación es mejorar los aprendizajes, no medirlos. El propósito fundamental de la evaluación es mejorar los aprendizajes esperados, determinar en qué está fallando este alumno, en qué no logró entender, y no solamente medirlos. La evaluación es encaminar a los alumnos, que el alumno sepa en qué está fallando, en qué no está logrando entender, qué no está logrando comprender, por qué no está aplicando esos conocimientos, para que esto vaya de una manera adecuada al desarrollo de sus competencias. La evaluación no es medir, no solamente es medir, eso hay que dejarlo del campo de la burocracia, al campo de las matemáticas. Lo importante de la evaluación es que el alumno reflexione sobre qué no pudo desarrollar, sobre qué no pudo determinar, sobre qué no pudo comprender y entender, sobre qué no pudo plasmar, hacer, aplicar, desarrollar dentro de nuestra secuencia o dentro de nuestra práctica docente. Y nosotros como docentes debemos de reflexionar constantemente sobre eso, determinar en qué estamos fallando para que nuestros alumnos
alcancen estos aprendizajes esperados. Y dice, los elementos para mejorar la evaluación en la aula son los siguientes. Aquí nos dicen los elementos para la evaluación. El primero dice que es informar la meta de aprendizaje, el propósito, los momentos y tipos de evaluación. Nosotros debemos decirle a nuestros alumnos cómo vamos a evaluar, de qué manera, qué herramienta para que les quede más significativo lo que deseamos que ellos aprendan. ¿Qué otro elemento es para la evaluación, para mejorar la evaluación? Es proveer siempre que sea necesario retroalimentación efectiva a los estudiantes. Es decir, si vemos que un alumno sacó 9, 8 o 5, no solamente decirle qué sacó, sino por qué se sacó esa calificación, determinar en dónde falló y determinar los errores que sacó, ayudarle a que pula esos errores, a que los determine de una manera posible. La siguiente característica es promover desde el inicio que los alumnos participen activamente en su aprendizaje. Y aquí tiene que ver dos situaciones. El aprendizaje significativo es muy importante porque es lo que más se le arraiga al alumno, y el aprendizaje situado, basado en situaciones reales en donde el alumno tiene que enfrentarse a situaciones reales de su contexto, de su comunidad. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y más a detalle. También ajustar la enseñanza en función de la información que aporta la evaluación con el propósito de continuar el avance. En pocas palabras, si el alumno no desarrolló este aprendizaje esperado, pues nosotros tenemos que hacer una serie de ecuaciones hasta que el alumno no alcance ese aprendizaje. No podemos nosotros seguir avanzando. También dice que hay que reconocer la influencia de la evaluación en la motivación y en la imagen de los estudiantes tienen de sí mismos, aspectos fundamentales para aprender. Y sí, es muy importante. Sabemos que uno de los primeros puntos en la deserción escolar es eso, la reprobación, el que el alumno no entiende, el que el alumno no comprende. Si no entiende lo que está haciendo, si no le ve sentido, si reprueba, si está fallando, habla mal de ese aspecto. Nosotros tenemos que, de cierta manera, romper con ese paradigma y entender que un 5 no es la calificación, o no te da tu rendimiento. Podemos sacar el 5 en matemáticas quizá, pero ese 5 no determina cómo en realidad aprende el alumno. Simplemente lo que se cuantificó, pero el alumno es capaz de desarrollar de otra manera sus aprendizajes. Y también promover la autoevaluación como una actividad de aprendizaje que permite a los alumnos saber más sobre sí mismos y su desempeño. Y algo muy importante es determinar la autoevaluación. No solamente un examen, cuantificarlo, sino que también el alumno sea capaz de identificar sus debilidades y sus fortalezas dentro de esa actividad, o dentro de esa estrategia, o dentro de ese ambiente de aprendizaje. Y para ello los profesores necesitamos lo siguiente para lograr esa aprendizaje, para lograr una evaluación funcional, para lograr un aprendizaje esperado, para que todos nuestros alumnos de cada grupo puedan entendernos y puedan lograr un aprendizaje sólido, un aprendizaje significativo. Nosotros tenemos que guiarnos a través de una planificación adecuada, observar las características que tiene cada alumno, observar sus actitudes, sus habilidades, sus conocimientos, cuestionar cuando sea necesario, saber dónde cuestionar, cómo cuestionar a cada alumno, al grupo, para saber cómo vamos en esa práctica, enseñanza-aprendizaje, informar posiblemente a nuestros alumnos lo que queremos que ellos logren a través de nuestra planeación de ciertas actividades, de ciertas estrategias, verificar si nosotros estamos dando de una manera adecuada lo que queremos lograr, si nos están entendiendo, si nos están poniendo atención, retroalimentar. Ya que evaluamos, hay que retroalimentar, no solamente el 5, el 6, sino saber decirle al alumno: mira, tú sacaste este 6 por esto, te faltó aprender esto, y aquí vamos a retroalimentar esto que te sacaste mal. Hay que retroalimentarlo para que él entienda. Hay que también acompañar el proceso de evaluación, el proceso de aprendizaje.
hay que acompañarlo paulatinamente y también hay que promover la autoevaluación y la coevaluación, fomentar la reflexión propia del alumno dentro de una evaluación, dentro de una coevaluación, para que el alumno identifique sus debilidades, sus fortalezas y que más adelante pueda él darse cuenta de que puede subsanar sus propios errores. También comunicar el nivel de logro, hay que decirle al alumno cómo fue su nivel de logro, en qué parámetro se quedó, en qué indicador se quedó, y también con crear alumnos estrategias de mejora. Es decir, nosotros tenemos que decirle a los alumnos qué les gusta de nuestra práctica, qué actividades les son llamativas, qué estrategias les gustan a ellos de nuestra práctica docente, para tratar de adecuarlas a sus necesidades, a sus intereses, a sus saberes, a sus experiencias, y de esta manera lograr este aprendizaje significativo de estos aprendizajes esperados que proponen los planes y programas. Por mi parte, fue todo. Espero me hayan entendido en este contexto de lo que tiene que ver la evaluación en el ámbito educativo. Esto lo quise sacar con el fin de que estamos evaluando el ciclo escolar a la distancia, y que ustedes más o menos tengan orientaciones o nociones de este contexto. Invito a que lean este documento, está muy detallado, muy fácil de leer. El próximo video tratará sobre lo que tiene que ver con las características de la evaluación. Son 4 videos, este es el primero. El próximo es sobre las características de la evaluación, que aquí mismo maneja este documento. Espero les sirva. Los invito a que se suscriban a este canal, a que le den un like, a que den a las notificaciones para que estén al pendiente de mis otras publicaciones. Les mando un afectuoso saludo, que estén bien a la distancia y nos vemos en el próximo video. Hasta luego y buenas tardes.